Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición tan grande que nos das de estar contigo en esta noche. Te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu bondad. Ayúdame entonces, Señor, a explicar cómo ha sido la fe a lo largo de la historia y cómo te has manifestado. Permíteme hablar con respeto de este tema, en este tema, Señor. De tal manera, Padre, que cada hombre y mujer en este lugar no solamente esté informado, sino también comprenda que él, ella y yo somos protagonistas de escribir la historia creyendo en Jesucristo, temiendo tu nombre, honrando tu gloria y tu nombre, tu persona, y obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente me faltó decirles que el próximo domingo, que es domingo de comunión, los 3 cultos estaremos llevando mayor énfasis hacia la oración. Estaremos mayormente en el énfasis de la oración. Bueno, nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis 2. Verso 18. No sé cuántos de ustedes sepan que la historia de la iglesia la dividen muchos historiadores a partir de Apocalipsis 2. Dicen que la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva. La iglesia de Esmirna es la iglesia de los padres de la iglesia. La iglesia de Pérgamo es la iglesia en los tiempos del colapso del Imperio Romano. La iglesia de Tiatira es la iglesia de la Edad Media. La iglesia de Sardis es la iglesia en la época moderna. La iglesia de Filadelfia, la época contemporánea, y la Odisea es la iglesia final. Hoy voy a tocar este tema cuando no doy una exposición y no uso un pasaje bíblico, me siento un poco medio incómodo. Así que voy a tomar este modelo de la exposición histórica, y dicen los historiadores que la época de la Reforma va a ocupar la época del mensaje a la iglesia de Tiatira. Bueno, voy a leer. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y de todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, comencemos. La historia es definida como la definición entre los hechos del hombre con el tiempo. Eso es la historia. La historia son los hechos de la humanidad en razón del tiempo. Eso es la historia. Ahora son noticias, mañana eso se vuelve historia. La historia de la iglesia se va a dividir en 4 etapas, básicamente. La primera se llama la edad primitiva de la iglesia, o la edad antigua de la iglesia. Es desde la invención de la escritura, hasta el Imperio Romano. A eso se conoce como la edad antigua de la iglesia. Después viene la edad media de la iglesia, desde la caída del Imperio Romano hasta la Reforma, que es lo que ahora estamos recordando. Después viene la época moderna, desde la Reforma hasta el primer avivamiento con Juan Wesley, 1784. Después de 1784 hasta nuestro tiempo se conoce como la iglesia contemporánea. Entonces, la historia de la iglesia se divide en 4 partes: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Nosotros estamos viviendo en la edad contemporánea de la iglesia. Pero ¿por qué nos llamamos iglesia reformada? ¿Por qué las personas en el catolicismo nos dicen los hermanos separados? Todo esto va a tener que ver con un asunto de interpretación bíblica que tenemos que abordar desde el libro de Mateo. Vamos, por favor, Mateo capítulo número 28. Capítulo número 28. Bueno, volviendo al tema. Estamos viendo la historia de la fe en la humanidad. Estamos viendo la historia de la fe en la humanidad. La historia de la fe en la humanidad se divide en historia antigua. La historia antigua, desde Moisés, historia antigua. Acuérdense que Moisés escribió los 10 mandamientos. Desde la escritura hasta el imperio moderno. Imperio romano es la edad antigua. Desde el imperio romano hasta la reforma o la división de la iglesia, eso se conoce como edad media. A partir de la división de la iglesia se comienza la edad moderna con la invención de la imprenta. El primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia. El primer libro que imprimió Gutenberg con su imprenta fue la Biblia. De allí hasta Juan Wesley, 1874. Después de allí hasta acá se conoce como la iglesia contemporánea. La iglesia ha tenido ciertas modificaciones. Por ejemplo, en la edad antigua solamente se tocaba el salterio, el címbalo, lo que dice el Salmo 150. Llegando a la edad media, todos esos instrumentos fueron cesados, porque decían que incitaban el sensualismo, y solamente se quedó con el piano. Después del piano, en la edad media, después del piano, se introdujo el órgano, y el órgano ya era algo para algunos muy espantoso, era hasta algo demoníaco. Después se introducen los instrumentos de cada nación. En el caso de México, la marimba, la guitarra, eso le llaman música latinoamericana y se introduce. Hoy hemos tenido un culto donde nuestros hermanos de A210 nos han dirigido con estos instrumentos. Pero si estos instrumentos hubieran estado en la Edad Media, los hubieran satanizado.
O sea, la iglesia, la fe se va modernizando. Eso se va contextualizando. Cuando el Señor Jesús leía la ley en la sinagoga, Él usaba su manto, se ponía su manto sobre su cabeza y leía las escrituras. Eso significaba que Él estaba bajo autoridad. Pero llegó el Evangelio a otros lugares donde no se usaba manto. Se usaba solamente la toga. La toga era para que no se viera la indumentaria del que va a exponer, completamente negra, porque el hombre está investido de pecado. No debe de haber nada que llame la atención, sino solamente la palabra. Por eso en algunas iglesias reformadas e históricas se predica con toga. Por otro lado, en la época de la Reforma, el púlpito estaba empotrado en la pared, no estaba en el centro, porque el centro de la adoración no es la predicación, no es el púlpito, ni siquiera es el predicador. El centro de la adoración es Jesucristo. Por eso en algunas iglesias hay una mesa, como ahora el próximo domingo que tenemos la Santa Comunión, es una mesa. La Biblia está abierta, pero no hacia el predicador, porque esta postura está diciendo que el único que puede saber la palabra es el predicador. En una iglesia reformada, la palabra está abierta hacia el pueblo. El pueblo tiene derecho a estudiar la palabra. Son una serie de simbolismos que muchas veces desconocemos. Son símbolos doctrinales. Hace un momento hablamos de los sacramentos. Mientras que en el paso del tiempo sacaron 7 sacramentos, la extremaunción, el matrimonio, Jesús solamente había dicho 2 sacramentos. Cuando se habla de sacramentos se está hablando de cosas que Jesús dijo que se tenían que hacer. Número 1, la segunda, que recordaran lo que Jesús hizo en la cruz. Número 3, que recordaran que Jesús resucitó. Desde los tiempos de Jesús, eso se conocía como sacramento. Los apóstoles predicaron los sacramentos, y eso fue entonces el bautismo y la Santa Comunión. Pero al paso de la historia metieron otros sacramentos, porque era dinero, otros sacramentos. Por eso cuando viene el asunto de la reforma es volver a ser formados conforme a la palabra. Esto es un ejemplo del devenir histórico de la fe. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús leía la palabra, lo leía en arameo. Cuando Alejandro Magno el Grande vio que la Biblia era un gran aporte de la humanidad, la tradujo del hebreo al griego en aquella gran biblioteca de Alejandría. Recuerda cuando íbamos a la primaria, una de las 7 maravillas del mundo era la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí en Alejandría se tradujo la Biblia del arameo al griego. Así que a muchos ya no les gustó leer la Biblia en griego. Decían que había perdido la divinidad que tenía el libro. Más adelante, del griego se va a traducir al latín. Por Roma. Roma habla latín. Y al traducirlo al latín, decían los que sabían griego, eso es menos palabra de Dios. Cuando del latín y del griego se tradujo al inglés, la versión King James, dijeron, eso ya no, ni siquiera es palabra de Dios. Cuando de ahí se traduce al español, a nosotros nos sataniza. No es posible que un libro sagrado esté en español. Y cuando esta palabra se traduce al náhuatl, peor. Por eso, hermanos, hablando del devenir histórico de la fe, lo que interesa no es tanto el idioma, decimos en aspecto teológico, lo que interesa más es el mensaje. Es el mensaje de este libro. Mensaje de salvación. Y entonces entendemos que el Evangelio viene envuelto en una cultura.
Jesús nació en una cultura. Por eso cuando él leía las palabras, se cubría su cabeza. Eso era su cultura. Ahora nosotros, como fuimos evangelizados por los americanos, tenemos que usar corbata. Si usted no usa corbata, usted no está apropiadamente para estar en un púlpito. Yo debería usar guayabera, pero nadie me la regala, no es cierto. O sea, lo auténtico de México es la guayabera, es la camisa de manta. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Chiapas o Oaxaca, los hermanos de la iglesia presbiteriana van con su atuendo de gala de su ejido. Algunos de ellos llevan el pañuelo rojo en su cabeza. Los ancianos de iglesia llevan el pañuelo rojo en su cabeza, llevan su falda de manta o su calzón de manta, su pantalón de manta, todos de blancos, y un palo largo que es la autoridad. Ese significa, ese es un anciano de iglesia. La fe se va viviendo en culturas. Por eso, al estudiar la historia de la iglesia, hermanos, tenemos que entender cómo la cultura, la fe se ha venido desenvolviendo a través de los pueblos. Pero llegamos a este pasaje, hermanos, que es muy importante, porque dice en el versículo número 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta ahí le paramos. Bueno, había 5 lugares muy importantes en la Edad Media, 5 lugares muy importantes. Uno de ellos era Jerusalén. El segundo de ellos era Antioquía, donde comenzó los viajes misioneros del apóstol Pablo. El tercero de ellos era Alejandría, donde se tradujo la Biblia al griego. El cuarto de ellos era Roma, donde murió el apóstol Pablo y murió el apóstol Pedro. Pero el quinto de ellos era Constantinopla, donde el emperador romano prefirió irse a vivir a Constantinopla y hacer a un lado a Roma. Con el paso del tiempo pudiéramos nosotros decir que uno de los lugares más importantes de estos 5 obispados debería de ser Jerusalén, pero no fue así. Perdió su importancia porque fue conquistada por los musulmanes. Antioquía fue conquistada por los musulmanes. Alejandría fue quemada y solamente quedaban 2 obispados. Uno es Roma y el otro es Constantinopla. Algunas hordas que los romanos le llamaban paganos entraron por África. Otros entraron por el norte, por Dinamarca, y empezaron a oprimir el imperio romano. Así que quedó el imperio romano dividido en 2 cabezas, Constantinopla y Roma. Ya desapareció Jerusalén, ya desapareció Antioquía, ya desapareció Alejandría. Cuando Constantino declara que el cristianismo es la religión oficial, él no está en Roma, él está en Constantinopla. Entonces la iglesia se fracciona, se divide. Iglesia oriental, Constantinopla; iglesia occidental, Roma. Iglesia oriental, Constantinopla; iglesia occidental, Roma. La iglesia oriental en Constantinopla, el obispo va a tomar el nombre de patriarca. La iglesia de Roma va a tomar el nombre de papa. En los 5 lugares, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla, a los 5 obispos les llamaban papa. Pero desapareció Jerusalén, desapareció Antioquía, desapareció Alejandría y solamente quedaron 2. Ante la situación histórica, ¿recuerdan un famoso dicho que decían los romanos? Todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. Por situación de caminos, Roma empezó a tener mucha fuerza y mucho poder económico, porque Roma había sido la capital del imperio romano. Entonces la iglesia oriental, a su hombre que va a encabezar la iglesia le van a llamar patriarca, y al hombre que va a encabezar la iglesia occidental en Roma
le van a llamar Papa. Y entonces entramos con la polémica del verso número 18 de Mateo 28. Jesús dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Muy bien, estas palabras las va a usar entonces el vicario de Cristo. Si esto lo dijo Jesús, dice el papado, si esto lo dijo Jesús, y el Papa es el sustituto de Jesús, entonces el Papa tiene también toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, en la Edad Media, el Papa va a decir, tengo autoridad en la Iglesia, tengo autoridad en el Estado y tengo autoridad en el purgatorio. En 3 lugares tengo autoridad. A raíz de Mateo 28, número 18. Dependiendo de la interpretación del pasaje. Si me estás diciendo que yo soy el sucesor de Cristo, entonces yo tengo toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso me da a mí poder y autoridad sobre la Iglesia, sobre el Estado y sobre el purgatorio. Y entonces, hermanos, comienza aquí un gran problema. La gran pregunta es, ¿el Estado, el imperio, el reino está dentro de la Iglesia? ¿O la Iglesia está dentro del imperio y dentro del reino? ¿Qué es más grande? ¿Es la Iglesia o es el reino? ¿Es la Iglesia o es el imperio? ¿Quién es más grande y quién está dentro de quién? Apelando al versículo 18, entonces se va a llegar a decir, se supone que si soy el sustituto de Jesús aquí en la tierra, tenga autoridad tanto en el cielo como en la tierra y en el purgatorio. Por lo tanto, todo imperio y todo reino está bajo la soberanía de la Iglesia. Entonces las autoridades eclesiásticas tienen poder para quitar reyes y para poner reyes. Este va a ser el problema entre Iglesia y Estado. Muy fuerte, muy fuerte. Por eso en esta noche vamos a estar hablando de aspectos históricos. Este aspecto histórico de cómo se interpretó el versículo 18 es bastante interesante. Si yo soy el sustituto de Jesús, entonces yo tengo autoridad en el Estado, en la Iglesia y en el purgatorio. Y entramos a otro asunto. ¿La Iglesia entonces va a poner como auténtico a un rey o va a deponer a un rey? ¿La Iglesia va a poner como auténtico a un emperador o va a quitar al emperador? Ese es el poder que va a tener entonces la Iglesia. Y llegamos a un pasaje muy interesante en esta noche que va a ser Hechos 8. La interpretación de Hechos 8. Este es el segundo punto que quiero tratar con ustedes en esta noche. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Desde el versículo número 18 al 24, esto es lo que se conoce como simonía. Simonía, y la simonía
tiene que ver con mucho dinero. Y voy a tocar al menos 2, 4, 6, 8 temas de simonía que se están dando en la segunda etapa de la iglesia en la edad media para comenzar la reforma. Bueno, la primera de ellas era la indulgencia. El clérigo tenía la facultad de acortar una excomunión y prometer perdón según el dinero que vayas a dar, sean escudos o florines. Según el dinero que vayas a dar, se te puede perdonar. Había una catalogación de pecados. Según el pecado, así es el precio. Según el pecado, así es el precio. Así que esto va a resurgir en la época de la Edad Media, la famosa indulgencia. La segunda era el tema de las anatas. Las anatas era que tú recibías un cargo y el primer año en ese cargo, todo lo que ingresara en tu parroquia, todo lo que ingresara en tu abadía, todo lo que ingresara en donde tú estuvieras, iba directamente a Roma. Todo lo que ingresara después, eso ya era para ti. Esos son las anatas. El tercer punto de la simonía son las colaciones. Ya vienen las posadas y usted recibe las colaciones, pero las colaciones se inventó en la Edad Media y las colaciones era ser transferido de un cargo. Voy a para explicárselas a ustedes. Me dan el obispado de Tetitla. Ya conoces Tetitla, ¿va? ¿Sí conoces Tetitla? Bueno, todo lo que entre en Tetitla por un año va a Roma. Pero yo no me quiero quedar siempre en Tetitla. Yo aspiro a llegar al Divino Salvador, en Xonacatlán. Así que entonces le mando a decir allá a Roma, yo quiero ser transferido a Xonacatlán. Entonces me mandan a decir allá, eso te va a costar a ti tanto. Eso se llama, la transferencia se llaman colaciones. La cuarta cosa que tenía que ver con la simonía eran las preservaciones. Si tú querías tener un mejor puesto, era mejor entrada, pero tenías que saber que el primer año completo de entradas, esas iban a dar a Roma. Ya lo que entraba después, eso ya era para el que se quedaba allí. Las dispensaciones. Si yo como clérigo llegaba a violar una de las reglas canónicas, entonces me imponían una multa y con esa multa yo estaba libre de pecado y de delito. Las famosas dispensaciones. Algo que vino mucho a tocar ahora el Papa Francisco con respecto a tanto sacerdote que abusaba de los niños. Él habló mucho de las dispensaciones y dijo él, ya no va a haber dispensaciones donde se cubría tanta gente infame. Después venía la famosa simonía, que era comprar puestos eclesiásticos donde hubiera más entrada. Después venía el nepotismo. El nepotismo era colocar a mis hijos, colocar a mis sobrinos en lugares estratégicos para que también tuvieran sus entradas. Pero lo que viene a continuación me llamó mucho la atención, el famoso pluralismo. En el pluralismo yo podía ocupar este cargo, ocupar a nivel nacional, ocupar a nivel latinoamericano, ocupar al mismo tiempo y tener entradas. Se habla de un tal duque de Lorena. Este tuvo 9 puestos de abad, 9 obispados, 3 arzobispados y un cardenalicio al mismo tiempo. Este hombre tenía 18, 20, 22 entradas. Eso se llama el pluralismo. En todo este aspecto, hermanos, siempre hay un remanente que quiere volver a la palabra, que quiere volver a la Biblia, que quiere pensar, estas cosas no son así. Por eso cuando leíamos el pasaje de Romanos 5, que es un pasaje clave, no tenían permiso los monjes de leer la Biblia a menos que pidieran permiso
al papado. Martín Lutero, como profesor de teología, va a pedir permiso para leer la Biblia. Y se va a dar cuenta en el libro de Romanos, algo muy interesante en el capítulo número 5. Es un pasaje muy famoso en el tema de la reforma, cuando dice el texto a la letra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no se necesita absolutamente nada. Este es el tema de la gracia. Nada puedo hacer yo tan perverso y tan malvado por lo cual Dios me deje de amar. Y no puedo hacer nada supuestamente bueno y favorable para que Dios me ame más. Dios me ama igual. Dios me ama igual. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de esta semana aprenderemos que lo que va a decir Martín Lutero es, juntamente con Calvino, es: soy a la vez justo y soy a la vez pecador, pero justo por Jesucristo y pecador por mi naturaleza de Adán, pero al final de cuentas soy salvo. De todo esto, hermanos, quiero tocar el tercer punto, y va a tener que ver con nuestro lenguaje español y va a tener que ver con los reyes católicos de España. Imagínate, en la parte superior Inglaterra, en la parte inferior Italia. En Italia está Roma. Roma domina la parte occidental, domina también a Inglaterra. El rey de Inglaterra se llama Enrique VIII. Enrique VIII se enamoró de una hija de los reyes católicos. Esta hija de los reyes católicos se llama Catalina. Se enamoró y se casó Enrique VIII con la hija de los reyes católicos de España, Fernando y doña Isabel. Se casó la hija de estos reyes católicos de España con Enrique VIII. Dice la historia que Enrique VIII se enamoró de una muchacha protestante. Y entonces Enrique VIII le mandó a pedir el divorcio al Papa en Roma. Y el Papa en Roma le dijo a Enrique VIII: no te puedo dar el divorcio, mucho menos para que te cases con una mujer protestante. Entonces Enrique VIII dijo: ¿y quién es el Papa para que yo me someta a él si yo soy el rey de Inglaterra? Y Enrique VIII lo que hizo fue romper relaciones con el papado y él solito se autodivorció, porque él era el rey. Y a raíz de ahí nace otra corriente de la iglesia cristiana que se va a llamar Iglesia Anglicana. Ya tenemos dos: la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia patriarcal de Constantinopla y la iglesia romana. Surge la tercera, que es la iglesia anglicana, donde la cabeza de esa iglesia es el rey, como ahora en Inglaterra. La cabeza de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, doña Isabel. Dejamos a un lado Inglaterra y nos vamos a España. España está enviando a un hombre que se autonombró Cristóbal, en el nombre de Cristo, Colón, por su sentido conquistador. Cristóbal Colón es enviado por los reyes de España para encontrar una ruta hacia el oriente y comprar las famosas especies orientales. La historia ustedes la saben porque la estudiamos en la escuela. Lo que quizás usted no sabía es que este hombre no se llama Cristóbal Colón. Él se puso Cristóbal Colón porque se sintió un enviado, ya que Jesús dice: así como el Padre me envió, yo los envío. Cristóbal Colón se sintió un enviado, como un Cristo enviado a las Américas, para que estos hombres de taparrabos fueran a conocer el Evangelio. Cuando aquí se está descubriendo América, allá se está dando la reforma, allá se usa ya el corsé,
Se usa el cuello al estilo Raleigh. Se usan los sombreros de plumitas, los vestidos largos. En Inglaterra usan la peluca blanca en señal de madurez y de sobriedad. En España, Fernando e Isabel, los reyes católicos, han expulsado a los herejes, han expulsado a los musulmanes y han expulsado a los judíos. Estaba estudiando la historia y dice la Biblia que dijo Isabel. Isabel era una mujer estratega para la política. Isabel la católica dijo: se van a ir los judíos de España, se van a ir los musulmanes de España. Todo aquel que quiera permanecer en España tiene que besar la cruz y tiene que bautizarse y cambiarse de nombre. Todo aquel que quiera seguir permaneciendo en España tiene que besar la cruz, tiene que bautizarse y cambiarse de nombre a un nombre cristiano. Dice la historia que muchos judíos no lo hicieron. Y lo que hicieron los judíos fue entonces sacar sus cosas. Pero dijo Isabel, la reina católica: nada de lo que es de España te vas a llevar. Así como llegaste, así te vas. La única solución era comprar pagarés a Roma. Y muchos judíos lo hicieron así y se fueron al norte. La iglesia en España era una iglesia muy fuerte, hermanos. Porque cuando uno estudia la vida de espiritualidad, tiene uno que llegar con una mujer que le llaman Teresa no te voy a acordar. Le llaman Santa Teresa, no es la de Calcuta, Bueno, esta Teresita de Jesús, tiene 2 libros y uno que les recomiendo que lean, de Editorial Purrúa, que se llama Mansiones Eternas, Editorial Purrúa. Es una mujer que se pasaba alrededor de entre 5 y 7 horas leyendo la Biblia y orando. Es la única mujer a la cual el Papa le dio permiso de tener una Biblia. Las mujeres no podían tener una Biblia, mucho menos por no ser clérigos y menos por ser mujeres. Pero ella tuvo la gracia de obtener una Biblia y ella se la pasaba entre 5 y 7 horas leyendo la Biblia, y ella hizo un libro de testimonios de su libro de oración que se llama Mansiones Eternas. Recomiendo que lo lean en Editorial Purrúa. No les oculto el asunto de la historia. Esta mujer hizo unas visitaciones increíbles. Dice la historia que salía a visitar ya en las tardes a los enfermos sanaban, la gente pecadora se convertía y abrazaban la fe y el Evangelio. Por eso cuando Martín Lutero y Juan Calvino hicieron el movimiento de reforma, a España no le pegó nada, porque había una gran mujer, la famosa Teresa de Jesús. Estando acá, hermanos, mientras está dando la reforma en Alemania, España está conquistando Latinoamérica. Ya llegó a El Salvador, ya llegó a Cuba, ya llegó a la parte central, lo que conocemos ahorita como América Central, y van a llegar a México. Las primeras personas cristianas que van a llegar a México van a entrar por el lado de Campeche. La primera incursión va a ser a cargo de los dominicos. Después van a llegar los franciscanos. Esta primera incursión, que va a tener como escenario el lugar de Campeche, ahí se va a construir la primera capilla católica en Campeche. Cuando usted vaya a Campeche, visite esta capilla, es bastante histórica. Se dice que ahí fue bautizada la famosa Malinche, en esa capilla. A partir de allí, lo que van a hacer los reyes católicos es evangelizar de la siguiente manera, como lo quisieron hacer con los judíos. Indígenas, como ustedes se llamen, si quieren ser ahora civilizados, si quieren ya no ser paganos ni bárbaros,
tienen que besarle el pie al fraile, tienen que besar la cruz, tienen que ser bautizados y se les tiene que cambiar el nombre. Tienen que besar el pie del fraile, tienen que besar la cruz, tienen que ser bautizados y se les tiene que cambiar el nombre para que ahora ya sean cristianos y no sean animales. Una vez le decía a ustedes que a Hernán Cortés le regalaron 10 princesas nahuatlacas, pero dijo Hernán Cortés: ¿cómo las voy a recibir en mi lecho si no están bautizadas? Y si no están bautizadas son animales, y yo con animales no cohabito. Por esa razón Hernán Cortés, dice la historia de la misionología, mandó a llamar a los dominicos. Los dominicos llegaron, bautizaron a la Malinche y a las otras, y ya entonces Hernán Cortés tuvo sus primeros mestizos. Cuando usted vaya a San Cristóbal de las Casas, hay un museo que se llama el Museo de Santo Domingo. Vaya usted. Si alguna vez ha ido usted a San Cristóbal de las Casas, se le acerca a la gente que es nativa, que es auténticamente nativa. Se te va a acercar y te va a decir de una manera, yo creo, como denigrante, te va a decir: tú eres mestizo. Tú eres mestizo. Es decir, todavía se tiene el orgullo de su sangre. Pero vas al Museo de Santo Domingo y vas a encontrar documentos muy importantes que hicieron los dominicos y los franciscanos. Resulta que hay una Biblia allá en ese museo que es de puros dibujos, cómo los franciscanos y los dominicos evangelizaron a las etnias mexicanas a través de un catecismo con puros dibujos, ya que nuestros indígenas no sabían leer el español, ni mucho menos escribir, pero sí lo podían entender con sus dibujos. Por eso fue que se inventó la famosa piñata. Y la piñata era un método evangelístico, así como tenemos los evangélicos el libro sin palabras, ¿no? con sus colores negro, azul, amarillo, rojo y blanco. La manera de evangelizar de ellos fue la piñata. Y la piñata con sus cuernos simbolizando el diablo. Dentro de la piñata, grandes cosas que le hacían placer al hombre. Pero para poder disfrutar del placer que tiene ese diablo y ese demonio, había que pegarle un garrotazo. El garrote es el evangelio, la fe. Lamentablemente te tienen que cubrir los ojos, porque así es la gente que está sin el evangelio. Dice el apóstol Pablo: están cegados, están cubiertos sus ojos. Y por más que te digan dónde está el problema y dónde está Satanás, no le puedes pegar hasta que viene el evangelio y te quitan esto que te cubre tus ojos, y entonces ves, y al poder ver le puedes dar. Tú no puedes derrotarle a Satanás a menos que aceptes besar el pie del fraile, besar la cruz, ser bautizado y ser cambiado de nombre para que tú sepas dónde le vas a pegar el golpe. Se va a inventar entonces la policía. La policía es un invento de la iglesia. La policía es para pasar lista y ver qué campesino no fue a la misa, qué campesino no asistió a la parroquia, y como no asistió, multa. Muchos de ustedes han de recordar que cuando un niño nacía en los tiempos de la colonia aquí en México, se registraba en la oficina parroquial. Después eso pasó al registro civil. En esos tiempos, hermanos, es cuando se va a llevar a cabo la construcción del famoso castillo de San Juan de Ulúa, para que todo barco que entrara a la Nueva España, ahí llegaba a Veracruz, la Veracruz, la buena cruz, y todo el que entraba allí tenía que besar la cruz. Si tú no besabas la cruz, te hacían regresar en el mismo barco, o te ibas a San Juan de Ulúa. Revisaban tu equipaje. Si en tu equipaje venía una Biblia, o si en tu equipaje venía un libro de Martín Lutero, de Juan Calvino, a San Juan de Ulúa. No va a poder aquí entrar en la Nueva España cosas pervertidas de los reformadores.
Esta situación se va a empezar a dar. Por eso cuando usted vaya a ciudades coloniales muy hermosas como Guanajuato, Ciudad de México, Coyoacán, va a encontrar que está una gran alameda al frente de la catedral, pero va a haber algo muy simbólico. Está la alameda y el camino de las esquinas van hacia el centro. El camino de las esquinas van hacia el centro y en el centro debe haber una cruz, simbolizándote todos los caminos te tienen que llevar a la fe en Jesucristo. Esta era una parte educativa en la construcción. La tercera parte educativa en la construcción eran las parroquias. Las parroquias eran en forma de cruz. En forma de cruz, la parte amplia de la entrada de la cruz, los tres puntas superiores, la parte central donde se va a dar la hostia, las partes laterales donde va a haber algunos santos alternos y la cúpula, la venida de Jesús. Todo esto era también muy didáctico. Cuando entra esta mujer Melinda Rankin a México, se acoge una frase que dice: la fe católica trajo la cruz y la fe evangélica trajo al crucificado y resucitado. Este es Jesucristo. A raíz del devenir de la historia de la fe, como viene por las etapas y las épocas, vemos entonces que Dios tiene misericordia, y a pesar de que hombres quieran tomar y usurpar el nombre de Jesucristo, diciendo que tienen autoridad, en verdad reconocemos a través de la Biblia que el único que tiene autoridad y señorío ese es Jesús. Y vale la pena, hermanos, si te sentiste lastimado por esto que estoy diciendo, y te sentiste enajenado y te sentiste golpeado, vale la pena que investigues. Toma tu libro de historia, toma la Biblia, lee la Biblia. Si tienes en tu casa una Biblia católica, lee la Biblia católica, léela, lee los evangelios y saca tus conclusiones. Y saca tus conclusiones. Y vas a reconocer que Jesucristo es el Señor. Por último, hermanos, ya se está dando esto acá con los reyes católicos. Ya están aquí dándole a México una nueva etapa. Se ocultan las pirámides, se construyen encima de las pirámides las basílicas y las catedrales. Allá sigue la lucha ideológica. Todo el problema era la moralidad. Todo el problema era la moralidad y la acción de Jesucristo. Hermanos, la iglesia en Europa se hizo tan inmensamente rica a causa de la simonía, a causa del sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? Pues que pequeñas comarcas tenían su sistema político, su sistema económico, su sistema de gobierno, y esas eran las que gobernaban. Pero como no podía gobernar un hombre civil, quien tenía que gobernar entonces era la iglesia. Hermanos, cuando Jesucristo dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, está hablando de un poder no solamente histórico, sino un poder que solamente le pertenece a Él. Así que, hermanos, te invito a venir mañana, el martes, miércoles, jueves y viernes, para seguir viendo este asunto de cómo se desarrolla la fe a lo largo de la historia. Y ven y toma nota y ve a tu computadora, toma algunos libros, métete a ver qué dice la historia acerca de Jesucristo. Bueno, ya vimos hasta aquí dos iglesias. La iglesia ortodoxa con su patriarca, la iglesia occidental con Roma, la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana es donde vienen los piratas. ¿Quiénes eran los que atacaban a los españoles? Los piratas. ¿Qué son los piratas? Son anglicanos. Son anglicanos. Después viene un resurgir, un avivamiento en la iglesia de Inglaterra, y vienen los avivamientos y se van a
conquistar y van a colonizar Estados Unidos con una mentalidad protestante. Del río Bravo para abajo, mentalidad católica, hasta Tierra de Fuego, Argentina. Del río Bravo hacia el norte, mentalidad protestante. ¿Qué pasó con la mentalidad católica? Llevarse todas las riquezas de México, Brasil, Venezuela, Colombia a España. ¿Cuál fue la mentalidad protestante en Estados Unidos y Canadá? Todo lo que es la riqueza de allí se queda allí y es para bienestar de los que están allí. Esas dos ideologías van a partir de las Escrituras. Una es, toda la riqueza me pertenece. La otra es, el mundo fue hecho para los hombres y los hombres son los que lo tienen que disfrutar. Ustedes saben que México se endeuda. ¿Con qué país se endeuda? Con Estados Unidos, protestante. ¿Con qué otro país se endeuda? La batalla del 5 de mayo con Francia. ¿Quién eran los franceses? Protestantes. Si bien la Santa Inquisición, como una arma del catolicismo, impedía que los evangelios y la Biblia se introdujera a México, esa batalla del 5 de mayo, donde quedaron muchos franceses tirados, muertos, cada francés, dice la historia, llevaba en su mochila una Biblia en francés. Los primeros brotes de protestantismo en México se van a dar en lugares como Orizaba, Puebla, Córdoba, Veracruz. Los siguientes brotes de protestantismo van a ser en el norte, Reynosa, San Luis Potosí, Chihuahua. Cuando México dobla las manos ante Estados Unidos, le pide el general que gana el aspecto para México, que le permita el presidente, me parece que es el presidente Porfirio Díaz, que le permita tener en el Palacio de Chapultepec cultos evangélicos. Así comienza todo esto, hermanos. Bueno, ya tenemos 3 iglesias, la anglicana. De la anglicana en un avivamiento surgen los metodistas. Al norte está Escocia y al norte surgen los presbiterianos en Escocia. La iglesia presbiteriana es oriunda históricamente de la iglesia de Escocia. Por eso se habla mucho de un tal Juan Knox, que era un hombre escocés. Y por eso los presbiterianos tomamos mucho whisky escocés. Bueno, usted no lo toma. Nada más los que estamos ordenados podemos tomar eso. Usted nada más nos puede ver o me lo puede regalar, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a ver en este tiempo de historia. Son sermones de historia. Pero le vuelvo a repetir, yo no tengo miedo en que usted se meta a un libro de historia e investigue. Concluyo con esto entre lo que es denominación y secta. Denominación y secta. Iglesia Oriental con el patriarca, denominación, porque nace de un hecho histórico. Iglesia Católica Romana, denominación, porque nace de un hecho histórico. Iglesia Anglicana surge de un hecho histórico. Iglesia Metodista surge de un hecho histórico. Iglesia Presbiteriana al norte surge de un hecho histórico. ¿A qué se le llama secta? Se le llama secta a un movimiento religioso donde solamente un hombre es el que dice que se le apareció algo e inventa eso, como los testigos de Jehová, Theodore Roosevelt, como los mormones, Joseph Smith, como los adventistas con L.G.D. White. Estas 3 personas dijeron que fueron visitados de manera sobrenatural y entonces comienzan otra manera de ver la fe. A eso se conoce en fenomenología de la religión como secta. Una secta no viene de un accidente histórico. Una secta viene de una iluminación que alguien recibió y dijo, una de las tribus perdidas son los Estados Unidos, los mormones.
el otro Russell. El único libro que aparece en la Biblia con mucho poder es Jehová. Jesucristo es un hijo de Jehová. Jehová es el Dios bueno. Jesucristo es un medio Dios. Por eso es que creemos en Jehová, no en Jesús. Y vienen los testigos sin Jehová. Después Ellen G. de White empieza a dice que tuvo un sueño una noche. Por eso no los quiero poner a ayunar mucho, no vayan a ver ustedes ciertas cosas. Y entonces dice que vio los 10 mandamientos, y el único mandamiento que vio que más resaltaba era el cuarto mandamiento. No fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y uno, por lo tanto tenemos que ser sabáticos. Entonces, hermanos, y así viene. ¿Cuál es la diferencia entre una denominación y una secta? Una denominación viene de un proceso histórico. Una secta parte de un evento de que alguien se le arrebató y dice, así son las cosas ahora. Hermanos, vamos a orar y cuide su fe, lea su historia, conozca dónde está usted parado. Señor, te doy gracias por el interés de mis hermanos y de mis hermanas. No pretendí ofender a nadie, mas lo que sí deseo, Señor, es que cada hombre y mujer venga al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y como dice la Biblia, todo el mundo se ha de llenar del conocimiento de la gloria del Señor. Que así suceda, Señor, como las aguas cubren el mar. Padre, mientras tanto, inunda nuestras vidas de tu santa presencia, con paz y con bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.